Vamos a platicar hoy en el México Roto y en La Nación Criminal con Óscar Valderas de varios temas. Hermano querido, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Hermano, buen día, qué gusto saludarte. Híjole, hay un buen de temas. Iniciemos con Sí. el más evidente y con todo lo que está sucediendo entre Estados Unidos y México. La presidenta va a ver a Donald Trump probablemente de aquí a unos días más en Alberta, Canadá, en la G7. No somos parte del G7, pero nos invitaron, lo cual, gracias. Va a ser interesante ahí. Ha dicho que uno de los temas primordiales será la migración, obviamente la seguridad y obviamente el tema económico. ¿Qué ves en seguridad, Oscar? En el marco de todo esto, y cito una nota publicada en Reforma en torno a la presión que tendría Estados Unidos a México para procesar narcopolíticos. Se ha hablado mucho de listas, se han desmentido estas mismas listas. ¿Qué ves acá? Mira, te voy a decir primero, mis fuentes, las que me han acompañado durante ya más de 10 años y la verdad han resultado bastante certeros, me hablan de que efectivamente sí hay listas ya bastante bien conformadas de políticos que en este momento, por la configuración política que tiene el país, pues tiene que ser en su mayoría de Morena, porque Morena tiene la mayoría de los gobernadores, la mayoría de los congresos, la mayoría de diputados locales y federales, no así interesante de alcaldes de capitales, que esos más bien los ha concentrado la oposición, pero sí hay algunas listas, de acuerdo con mis fuentes, de gobernadores aquí en Estados Unidos, pide o que se les investigue en México o que incluso se les detenga y se les lleve a Estados Unidos para que allá puedan ser procesados de acuerdo a lo que ya habrían dicho algunos narcotraficantes o algunos presuntos criminales que lograron acuerdos de culpabilidad a partir de intercambiar información que conocen. Ahora, habrá que ver si esto puede ser una palanca de negociación para uno o ambos lados para activar o para echarle gasolina al conflicto que estamos viendo que ya salió de California, que ya lo vimos, ya está en Chicago, ya está en Nueva York, en Seattle, está en Boston, está en todos lados, está en Atlanta. Imagínate, ¿no? Entonces, yo sí creo que va a ser un momento en el que, por supuesto, que el gobierno de Estados Unidos, y si se encuentran en particular la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Donald Trump en persona, yo no dudo que el presidente Trump, a través de alguien muy cercano, Marco Rubio, la propia secretaria de Seguridad, puedan comenzar a presionar para decirle, a ver, nosotros ya tenemos un buen pool de evidencia, al menos testimonial, por ejemplo, los arreglos que han hecho la gente muy cercana al Mayo Zambada, los dos chapitos que están detenidos en Estados Unidos, los Guzmán López, pero también ha habido otros juicios importantes, para decir, bueno, a ver, y es que en realidad a Estados Unidos únicamente le importa poder hacer una negociación con los narcotraficantes si es que esto les permite conocer quiénes son los operadores políticos de los grupos criminales en México y por qué no deben o sí deben seguir confiando en ellos. Entonces, yo sí creo que eventualmente estos dos temas se van a cruzar. El tema de las redadas inmigrantes, si Estados Unidos puede bajarle un poco el tono a cambio de que México entregue algo. Las listas de quienes hablan principalmente de tres grandes, digamos, peces gordos. Hablan de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, quien seguramente está muy implicado, pero hasta el cuello con el crimen organizado en Sinaloa. Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, y ya suena también evidentemente el nombre de Silvano Aureoles, ¿no? Que es gobernador de Michoacán, que hoy se encuentra prófugo. Y que dicen que está allá, ¿no? Decían que estaba allá, que estaba guardado en Chicago. Sí, cuentan, ese es el rumor, y además, bueno, pues de acuerdo con lo que incluso han dicho algunos grupos criminales, que evidentemente siempre hay que tomar la información de los grupos criminales y sus mantas con mucho cuidado, siempre procurando que sabemos que luego utilizan a los medios como voceros, han dicho que fue uno de los principales aliados de los cárteles unidos, de gente como los Viagras, que están acusados de ser una de las 6 agrupaciones terroristas que mandaron fentanilo a Estados Unidos. Al menos 3 nombres grandes, yo creo que sí van a estar en la negociación. Oye, me encanta la forma como inicias, porque dices, esto es arma de doble filo, o sea, puede realmente apaciguar o encender. Sí. Trump está diciendo que hay una insurrección del tercer mundo, estoy citándolo. Sí, es eso, third world. Insurrección del tercer mundo.
que los soldados no dieron su sangre por tener que soportar una insurrección del tercer mundo en el centro de la patria de Estados Unidos, y que hay animales quemando banderas y ondeando banderas, deja tú que quemen las gringas, que hay animales, así dijo, ondeando banderas que no son las estadounidenses en una invasión. O sea, imagínate entregarle a Rochamoya, que es gobernador de Sinaloa, o Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, o al mismo Silvano, que fue gobernador de Michoacán, pues como no sé si le ayuda a su discurso de ya ven cómo sí son unos narcos y nos quieren invadir, y quieren hasta el gobernador. Bueno, y fíjate, hay algunas cuentas asociadas a grupos de extrema derecha que han empezado a difundir esto, que hasta el momento lo tenemos catalogado como noticia falsa, que las pandillas mexicoamericanas que están en el sur de California habrían ya comenzado a hablar entre ellos para que sus territorios, como el de los Crew, el de los Blood o los Mexican Mafia, sean utilizados como barrios donde los migrantes indocumentados pueden refugiarse y que supuestamente estos pandilleros se le van a plantar a ICE o a los Marines y los van a impedir que puedan pasar por sus compatriotas mexicanos. Y ese tipo de narrativas lo que hace es que únicamente refuerza la idea de que es exactamente lo mismo. Un migrante indocumentado que un pandillero, ¿no? Permite que Donald Trump diga, les aviento a los Marines, por supuesto con los pandilleros los hago pomada, y al mismo tiempo ven cómo se protegen entre ellos. Ven cómo son lo misma. Entonces es una mafia. Animales, escoria, tercer mundo, las palabras que usa este bravucón para decir, ven efectivamente. Y ven, se los dije, porque además eso le encanta a Donald Trump, darse la razón con pocos elementos. Aunque no tenga nada, aunque invente la realidad. Claro, eso podría confirmarlo con la detención y incluso el enjuiciamiento aquí en México de algún gobernador o de algún peso pesado, para que a Donald Trump le permita reforzar la idea de que efectivamente tiene debajo del río Bravo un narcoestado y tiene que hacer lo que tenga que hacer para protegerse de esta cosa amorfa que él sigue entendiendo como tercer mundo, que hay que recordar a la audiencia que es un término completamente ya en desuso. Sí, Es hablar con un lenguaje del siglo pasado, además evidentemente terriblemente... Bueno, los ha dicho bananeros. Sí, bueno, ¿y te acuerdas cómo decía el shitholes le llamó a algunos países? Sí, claro. Bueno, sí. Pero no hemos sido parte del shitholes tampoco. Pues bueno, casi nos ha llamado así. ¿Qué tipos tan raros en los cuales un gobernador tipo Rubén Rochamoya o Américo Villarreal o Silvano Aureoles o cualquier otro de las listas 4T o políticos, narcopolíticos, se vuelva tan importante para el país más poderoso del planeta y de pronto tenga este eco y esta difusión, ¿no? Sí, exacto. Que pues tan raros. Porque uno pensaría, la verdad es que, pues, claro, a nivel binacional es un peso muy liviano, la verdad. Aquí, digo, la verdad, pues sí. Sí, pues es un peso liviano. Américo Villarreal es un peso bastante liviano. Vaya, la verdad es que incluso son gobernadores que en su propio estado son pesos livianos. Los verdaderos poderes están en otros espacios. Sí, claro. En Tamaulipas están, por ejemplo, en personajes como el fallecido Carmona, ¿no? De quien decían que era el rey del Sergio Carmona, que era el rey del huachicol, el poder que realmente elegía a los personajes. Algunos alcaldes, incluso de ciudades como Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, las fronterizas, los verdaderos poderes de Tamaulipas, ¿no? Los petroleros, toda la parte de Tampico. Pero no, resulta que son estos pesos muy livianos, la verdad, quienes terminan por moldear una política no solo nacional, sino probablemente binacional. Sí, claro, y con un enfoque global y con un eco global y con ruido por todos lados. Oye, vamos a cambiar de tema. ¿Qué onda con el atentado de Ciro, que lo mandó matar el Mencho? Mira, pues esa es la teoría de la FGR, ¿no? Sí, la FEADLE, que es la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, que depende de la Fiscalía General de la República, llegó a esa conclusión. A mí, la verdad, me parece una conclusión bastante floja, debo decir. Fue el Mencho, me parece de un atajo mental y de una pereza, que yo creo que dijeron como como le hizo el Cártel Jalisco, la hizo Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, ya está. Yo creo, la verdad, que simplemente se fueron por el atajo sencillo, porque estaba bien la relación de quién es el líder y el fundador del Cártel Jalisco y lo ligaron. Pero en realidad el Cártel Jalisco Nueva Generación es mucho más complejo y es un cártel que no se parece a ningún otro porque le da cierta autonomía a sus jefes de plaza para impedir justamente que haya algún tipo como de insurrección interna.
Incluso, por ejemplo, cada jefe de plaza, como los más importantes, el Sapo, el Doble R, el Jardinero, tienen la capacidad de operar en sus propios espacios, incluso sin consultar al Mencho. Esto es algo que, por ejemplo, no pasaba en el cártel de Sinaloa. No, prácticamente todas las decisiones eran verticales y la tomaba el Chapo en una consejería con el Mayo Zambada. Nadie más se metía en la decisión. Por ejemplo, en el cártel de Tijuana, pues nadie movía un dedo si no estaban los hermanos Arellano Félix, que estaban detrás de esa. El cártel del Milenio lo mismo con los Valencia y el cártel de Juárez lo mismo con los Amado Carrillo. Pero en el cártel Jalisco, el Mencho ha instaurado una especie como de gerencias que tienen capacidad de tomar decisiones propias. Autónomas de alguna manera. Ándale, vamos a pensarlo como autónomas, como franquicias, pero que tienen la capacidad de instaurar sus propios menús, sus propios precios, siempre con el mismo membrete, siempre tiene que decir Cártel Jalisco Nueva Generación, pero se les permite hacer sus propias alianzas. Me imagino que pagando la cuota, ¿no? Claro, o algo por el estilo, que es lo que gana a final de cuentas el Mencho. Exacto. ¿Quieres usar el membrete criminal? Pagas al franquiciatario y te doy la franquicia. Y el Mencho ha sido bastante hábil en ese sentido en crear este modelo, de tal manera que, por ejemplo, un jefe de plaza en Chiapas puede dedicarse casi enteramente al tráfico de migrantes indocumentados, mientras que hay un jefe de plaza en Michoacán que puede dedicarse casi enteramente a la extorsión de limoneros, por ejemplo. Y esa autonomía es lo que a mí se me hace muy extraño a la hora de pensar qué fue el Mencho. Probablemente, no lo sé, tal vez sí tenía algún tipo de luz verde por parte de la dirigencia del cártel por tratarse de un periodista tan importante como Ciro Gómez Leiva. Claro. Pero a mí me parece que hay mucho trecho entre el llamado patrón, que es el que supone que es el autor intelectual, el que junta a todos, el que junta al BART, que es el sicario, al motociclista, que es el que falla porque no se da cuenta que el vehículo está blindado. Y después que además habían estado entrenados, ¿no? Exprofesos. Por mercenarios colombianos. Vemos ahora con la FGR. En una diestra y habían tenido mucho. Y de ahí, del máximo que era el patrón, que era un tipo que la verdad no figuraba prácticamente en ningún mapa criminal hasta que ocurrió el atentado contra Ciro. De ahí a escalarlo hasta el Mencho, hermano, me parece que hay un tramote que no nos están explicando. Es enorme. Es un tramo enorme, porque para llegar ya hasta el Mencho, tendrías que haber llegado por varios jefes de plaza, no solamente estatales, sino regionales, gente que maneja 4, 5, 6 estados. Entonces de repente pienso, si el Mencho realmente tenía una comunicación directa con este hombre, con este tal patrón, que realmente volvemos a los pesos livianos. Pues sí. Que no, la verdad es que no figuraba. Yo insisto, algo hay en medio y tan hay algo en medio que el propio Ciro ha dicho, la explicación la tomo, la acepto, pero no me satisface del todo, ¿no? O sea, todavía existen muchas dudas. Claro. Y yo creo que alguien le dijo, más bien me parece que es una cosa mucho más sencilla que esa, que alguien le dijo al patrón, este es orden del Mencho. Y él dijo, bueno, pues ya está. Pero nadie le explicó que había una serie de pasos o una serie de jerarquías que no se pueden brincar. Déjame irme a tercer tema. Si lo de Ciro no se puede resolver, y traen todo este tema, y es lo de Ciro, ¿no? Sí, sí, alguien... No se puede resolver. ¿Qué podemos esperar de lo que acaba de ocurrir en Guanajuato, donde a un buscador le matan a su hijo? Él ya estaba buscando a alguien, y le matan a su hijo, lo secuestran, lo levantan, y hoy por hoy están pidiendo, pues, que regrese con vida. Desde Guanajuato, nuestro corresponsal Sergio Ortiz. Adelante, Sergio. Luis, te saludo con muchísimo gusto, por supuesto, a nuestro auditorio. En efecto, un joven fue asesinado por hombres armados, quienes además privaron de su libertad a su padre, José Francisco Arias Mendoza, buscador e integrante del colectivo Hasta Encontrarte, que exigen la búsqueda inmediata del hombre de 54 años de edad. Los hechos ocurrieron poco después de las 8 de la noche de este lunes sobre la calle Guillermo Prieto, a la altura de la colonia Álvaro Obregón, mejor conocida como La Perdida, a unos metros de las oficinas de la Fiscalía General de la República. Trascendió que personas armadas arribaron al domicilio de sus víctimas y tras disparar al joven, se llevaron por la fuerza y en contra de su voluntad al buscador, a quien subieron a una camioneta para después escapar. Las detonaciones de arma de fuego alertaron a los vecinos, que enseguida se comunicaron al sistema de emergencias 911. Al lugar arribaron los elementos de la policía municipal, quienes pidieron la intervención de los paramédicos que confirmaron el deceso del joven. La zona fue delimitada hasta la llegada de los agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes ya se hacen cargo de las investigaciones
identificaciones. José Francisco tiene como señas particulares tatuajes, un moño en el brazo izquierdo, una india en el brazo derecho, además de la figura de un Cristo, un escorpión y una cicatriz en la mano izquierda. Vale la pena resaltar, Luis, que este es el segundo caso relacionado con una persona buscadora, pues en enero de 2024 en Salamanca, Lorenza Cano fue desaparecida después de que privaran de la vida a su esposo e hijo. Luis, mi reporte desde Guanajuato. Gracias, Sergio. ¿Cómo ves este asunto? Bueno, independientemente esperamos que se recupere pronto, que regrese el buscador, aunque le mataron a su hijo. Enfrente de él, y luego lo levantaron a él. Yo veo 3 tragedias, hermano. La primera, evidentemente, la personal. Todos deseamos que regrese con vida, que... híjole, qué terrible es dejar esto en manos de los captores, ¿no? Es decir, o que ojalá se apiaden, que tengan corazón. Híjole, qué complicado. Pero luego primero, por supuesto, la tragedia a nivel personal. Luego, evidentemente, la tragedia a nivel colectivo. No es la primera pérdida que tiene ese colectivo, ya han ocurrido varias. Es impresionante que sigan ocurriendo este tipo de cosas, que los buscadores no tengan protección, que sigan en la completa indefensión. Y tercero, hay que decirlo, Guanajuato es el estado más letal para ser buscador, padre o madre buscadora. No hay ningún otro lugar, no hay ningún otro estado en este país donde se desaparezca, donde se asesinen a más madres y padres buscadoras. Déjame ponerte en contexto. ¿Cuántas madres buscadoras, cuántas abuelas buscadoras fueron asesinadas durante la dictadura argentina? Cero. Incluso la dictadura argentina, la de Videla, que por supuesto tenía cero respeto a la vida, a los derechos humanos, a la dignidad, supieron respetar incluso las manifestaciones silenciosas y calladas que hacían las madres. El trabajo que hacen los colectivos es igual de silencioso, igual de callado. Muchas veces han insistido, nosotros no estamos pidiendo la detención de nadie, nosotros no vamos a participar ni siquiera como testigos contra las personas que asesinaron o desaparecieron a nuestros hijos. Solo queremos los huesos de nuestros hijos. Lo único que queremos es el maldito hueso, queremos el cadáver, queremos enterrarlos, queremos el cierre. Y ni siquiera porque esa es la súplica, haya sido pública, decir, no buscamos culpables, buscamos nuestros tesoros. Los siguen asesinando. Y te habla evidentemente de esta mito que yo insisto en que nos hemos comprado, de que el cártel tiene, o el crimen organizado tienen principios, ¿no? Que efectivamente tiene códigos morales, porque además les encanta. ¿En algún momento los tuvieron? Jamás los han tenido, jamás los han tenido. O sea, porque está este mito de, es que antes sí se respetaban a las señoras, a las hijas, a los hijos, a la familia. No, claro que no. Es que no era lo mismo un Arellano Félix o No. Eran exactamente igual de feminicidas e infanticidas que lo son ahora. Ahora, claro, tenemos la capacidad de verlo a través de las redes sociales y a través de cada vez unas redes noticiosas más amplias. Pero, por supuesto, hay que recordar el caso del Güero Palma. Cuando el Güero Palma le asesinan a su esposa y a sus 2 hijos, él hace exactamente lo mismo con el sicario venezolano que engañó a su familia. O sea, el Güero Palma, amigo del Chapo compadre, era un infanticida. Y esos eran los años en que decíamos, no, tienen códigos. Esto que hicieron con este padre buscador, me parece que refleja la descomposición del Estado, la incapacidad de cuidarlos, y evidentemente no compremos el discurso de cada vez que llegan a una placita y colgan una manta de venimos a limpiar de violadores, de asaltantes, de mataniños. Son exactamente la misma porquería. El último tema, y justamente va con la nación criminal. ¿Qué diablos está pasando en el sur? Hermano. En la semana vimos estas imágenes, el video de cómo llegan policías mexicanos, ejército mexicano, persiguiendo a un presunto delincuente. Un delincuente cruza la frontera, se agarran a plomazos. Sí, una locura. El ejército o la policía guatemalteca le responde al ejército mexicano. Tenemos que ofrecer disculpas. Ya ofrecimos disculpas, de hecho. Si nos faltaran conflictos. Sí, líos diplomáticos no tenemos, en el sur. Peleados con el norte y ahora también peleados con el sur. ¿Pero por qué? A ver, ¿a quién están persiguiendo de entrada? ¿Quiénes eran estos?
¿Te acuerdas que tú y yo hablamos por primera vez en ese espacio Ajá. del cártel Santa Rosa de Lima? Sí, cómo no. Aquí la En verdad, Guanajuato, justamente. Aquí hablamos y Ajá. dijimos, hay un dolor de cabeza que se está gestando en Guanajuato, que se llama Cártel Santa Rosa de Lima, y luego ya comenzó una cobertura importante sobre este grupo criminal que estaba liderado por el Marro. Hay muchos grupos criminales que no conocemos, hermano, porque tienen alcances regionales y porque han instaurado zonas de silencio. Okay. Uno de estos cárteles, que mucha gente seguramente no ha escuchado, se llama el cártel de los huistas. Huistas. Se llama huistas. Se llama huistas porque crecieron en una zona que se llama San Miguel Huista y Santa Lucía Huista en Huehuetenango, Guatemala. Y eran un grupo de cultivadores de amapola y de marihuana que en los 70 se hicieron de un poder relativamente grande porque estaban justamente en la tripita que unía Sudamérica con Norteamérica, en Centroamérica, pero específicamente en la frontera con México. Y a partir de ese poder muy pequeño comenzaron a expandirse y a volverse cada vez más importantes para el tráfico de drogas. De tal manera que hoy han llegado a ser un poder muy importante en Guatemala y están ya llegando a México. De hecho, tienen un poder muy importante en Chiapas. Este grupo de los huistas tiene su base completamente en Huehuetenango. Ahí están los policías que los cuidan, las instituciones que los procuran. Y lo que sucedió es que hace unos días, el 2 de junio, fueron atacados 5 policías que fueron asesinados de una manera terrible, quemados vivos en su patrulla, y el gobierno de Chiapas respondió con mucha dureza en el municipio donde ocurrió este crimen, que es frontera con Guatemala, y mandaron a operar a los pacales. Los pacales son una fuerza especial, digamos, una especie de grupo de élite que formó este gobernador, Eduardo Ramírez, que es unos superpolicías, de cuenta que son como unos robocops, que respondían justamente a muchos años de que se dejó todo el tema de la seguridad en Chiapas. Pero los formó, pues tienen nada, que llegó este cuate, ¿no? Sí, Eduardo llegó en septiembre. Sí, tiene muy poco. Estamos hablando de un grupo bastante nuevo que está formado por marinos, por militares de élite y que están haciendo un trabajo muy rudo en Chiapas. Hay gente que le gusta mucho la presencia de los pacales porque son implacables, son muy rudos, y hay gente que no les gusta porque sienten que en esta rudeza se han excedido en la fuerza con los propios chiapanecos. Son estatales, es policía estatal, completamente aunque estatales. Esté formada por exmarinos, exsoldados, expolicías federales. Exacto. Pero son estatales, fuerza estatal. Responden al mando de la policía estatal. Los pacales, que eso es un nombre que tenía un antiguo gobernador maya que era conocido por su dureza. Entonces, desde ahí son un grupo rudo, bastante rudo. Y lo que hicieron los pacales es que cuando llegan a frontera con Guatemala para disuadir el crimen y también encontrar a quienes mataron a los 5 policías, que eran compañeros de ellos, ¿Esos 5 que mataron eran pacales? No. No, eran policías estatales, pero eran, del mismo bando. Pues se encuentran, son digamos, del mismo bando. Lo que hacen es que cuando comienzan a patrullar, encuentran a estos civiles con armas, se enfrentan con ellos, matan a 4 de ellos, los pacales abaten a 4 sicarios, les decomisan los vehículos, les decomisan las armas, y se dan cuenta que otros más comienzan a correr. Pero no corren hacia Chiapas, corren a Guatemala. Corren a Guatemala. Y entonces los pacales tienen que tomar una decisión. Agárralos. Pero tienen que tomar una decisión bien importante en segundos. O me quedo en México y los veo correr, porque además la frontera, quien no conozca la frontera entre frontera con Guatemala y Huehuetenango, es una calle. Es un sendero de tierra. O sea, la pasas así corriendo. Sí, no te das cuenta en qué momento entonces, cruzaste el país. O me paro y los dejo que se vayan, o me cruzo y los agarro donde los tengo que agarrar. Y los pacales, que son bastante rudos. Sí, pues ni modo dijeron, que los vayan a perdonar. Pues, no los dejan. Pues ni modo que se me vayan. Y entonces, sin permiso, cruzan a Guatemala. Y en Guatemala se dan cuenta que estos civiles los esperan con la policía de su lado, la policía de Huehuetenango. La guatemalteca. Y a plomazos guatemaltecos contra mexicanos. Imagínate. En territorio guatemalteco. En territorio guatemalteco. Eventualmente, pues la cosa se calmó. Cada quien se fue con su golpe. Vivirán para morir otro día. Pero, claro. Qué buena frase. Vivirán para morir otro día. Sí. Vamos a ponerla a las 6:40. Está buena la frase.
Pero, bueno, pues evidentemente el gobierno de Guatemala dijo, oigan, pues se metieron a mi territorio. Tiene razón. ¿Qué onda con la soberanía territorial? Sí. Y el gobierno de México, exacto, dice, Pues pues sí, sí, perdón. pues sí, pero también tus vándalos allá. Ahora, ¿estos qué persiguen? Pues, mataron a 5 policías, los quemaron. ¿Están en el tráfico de migrantes? Los suistas Veía ahí están en que todo. Robaban combustible. Los suistas roban combustible, extorsionan empresarios, extorsionan migrantes indocumentados. Ok. Principalmente tienen un negocio muy importante de trasiego de cocaína. Ujú. Y es un grupo que está muy envalentonado porque se conoce muy poco de ellos. Sus líderes son realmente poco conocidos, no Ya. tienen muchos rostros, pero su líder máximo Ujú. es un tipo que en Estados Unidos le ha puesto un valor de $10 millones, lo mismo que Wow. vale el Chapito. Entonces, Tómala. imagínate el tamaño de grupo criminal que está. Y le están disputando este cártel guatemalteco, los Ujú. huistas, el territorio a los de Sinaloa, a los de Cártel Jalisco y a un grupo que se llama Cártel Chiapas Guatemala. Es como una especie de cuarto elemento en la guerra, Ok. en la guerra en Chiapas, del cual no hablamos mucho porque su base Sí, es es Guatemala. Huehuetenango. Pero en Ujú. realidad, la verdad es que está creciendo cada vez más. Y si queremos ir al fondo de este Ujú. casi lío diplomático que afortunadamente se resolvió, Todavía no. ya se parece, No falta mucho. parece que Ajá. ya se perdonaron y que ya Guatemala le dijo a México, bueno, está bien, pero no lo vuelvas a hacer. Hay que entender que hay un grupo llamado los huistas que hace esto, Tómala. opera en Guatemala, se cruza a México, maneja una gran cantidad de mercados ilícitos y cuando se siente acorralado, regresa a Guatemala pensando que nadie los puede perseguir. De Los eso va. huistas, de eso va la nación criminal de hoy. Es correcto, hermano. Oscar, te seguimos en tu red. Muchas gracias, hermano. En Twitter o en X continuamos la conversación, @Oscar Balmen. Un honor tenerte aquí, hermano, de verdad. Gracias. El honor es Gracias. Y siga usted Territorio Rojo, búsquele ahí en el YouTube, Territorio Rojo, y ahí puede usted ver a Oscar Valderas. Las 5 temporadas ya, ¿verdad? 4 temporadas, 4 ya ya van para la estamos, yo quinta. creo que la siguiente semana ya estaremos filmando los primeros 4 capítulos. No hay quinto malo. Gracias, Oscar. Exacto, hermano.